Muy buenas noches para todos. Soy Fray Ricardo Quintero. En este caso estoy acompañado de Hernán Santiago Rodríguez Barreto, Eddie Lascarro Meriño, Michael Albeiro Barajas Pérez. Eh, Estamos como tal trabajando para la materia de filosofía contemporánea. En este caso vamos a hablar de dos temas que son de suma importancia para poder comprender como tal de qué manera ha girado la filosofía a través del tiempo y por medio de los diferentes pensadores. Hablaremos como tal la, de las apreciaciones de la fenomenología y también de las respuestas sobre la filosofía contemporánea. Eh, en, primer, en primera instancia, debemos como tal reconocer que la mayor parte de la filosofía está girando en torno a la fenomenología, pues, pues esta de alguna manera nos está haciendo una alusión a lo que estamos captando en su pureza total, lo puro que estamos viendo. Y pues de allí surgen como tal varios puntos de vista que a su vez van en relación con la fenomenología, en donde se nos está presentando dos variables y se nos está mostrando la fenomenología como, o nos están preguntando más bien, si la fenomenología es un método o es una metafísica. Eso nos lo está diciendo Maldonado. Pero a su vez, Maldonado también nos está dando una gran aclaración en donde nos está diciendo que la fenomenología no es ni una doctrina y tampoco es un sistema, sino que esta es un movimiento que está llevando al hombre a pensar muchísimo más, está llevando al hombre a ser mucho más objetivo en la manera de cómo está viendo las cosas. Y bueno, en este caso yo relaciono todo este pensamiento que tiene Maldonado en el caso tal de la misma filosofía, de cómo nosotros o de cómo este mismo pensamiento nos va llevando a no quedarnos solamente con esto que se nos está presentando, con la cosa o con el ente o con el objeto que se nos está poniendo enfrente así en bruto, sino que nos está llevando a que de alguna manera hagamos una especie de metanoia y vayamos mucho más allá de lo que estamos viendo ahí enfrente, para que a su vez podamos comprender cuál es el fin de eso que se está viendo, cuál es su esencia o con qué fin fue creado. Le doy paso a mi compañero Santiago. Muchas gracias, Ricardo, y buenas noches, compañeros. Como bien lo decía Ricardo, la fenomenología busca eso. En esta época la fenomenología es muy importante, pues es una de las ramas de estudio más importantes. Cabe destacar la influencia de Husserl o Witten. eh, y este movimiento filosófico o sus características principales se pueden describir que es un enfoque o una doctrina que posee un objeto único para su reflexión y que se centra en el pensar del hombre. Por tanto, el modo de pensar fenomenológicamente se identifica de tres modos. Para referirse al pensar fenomenológicamente, se puede hablar de variación eitética, apertura hacia el ser o interrogación. Y por último, ya está la recuperación de la subjetividad, que hace una distinción entre conciencia y existencia, señalando que la fenomenología considera que son una misma cosa, lo que implica una concepción en el qué o en el pensar diferente de la misma vida. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre pensar y conocer? Se diferencia entre el pensar fenomenológico, que implica una apertura al mundo y a los fenómenos para comprenderlos, y el conocer, que busca principalmente la explicación y la comprensión. Entonces, por tanto,
La fenomenología busca es eso, el pensar del ser humano y la manera correcta de cómo nosotros pensamos a la manera eh, en que se da una respuesta a las cosas. Doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias, Santiago. Buenas noches. Bueno, llevando la secuencia de nuestra exposición, nos adentramos al tema número 2, que es la respuesta de la filosofía contemporánea. El módulo nos presenta un filósofo surcoreano contemporáneo, al filósofo Byung-Chul Han, que en su pensamiento está encaminado a la crítica del capitalismo, al acceso de positividad y de transparencia, y a una caracterización del comportamiento actual, el de no demorarse. Para este filósofo, todo su planteamiento está basado en la filosofía moderna y en la filosofía contemporánea. En la filosofía moderna toma como ejemplo a Hergé, y a partir de su pensamiento de este gran filósofo hace su crítica al exceso de positividad. Y en la filosofía contemporánea toma como referencia a Heidegger, y a partir de su pensamiento de este gran filósofo hace su crítica al pensamiento calculador. Por otra parte, encontramos su rechazo a la concepción de la biopolítica de Foucault y también a su concepción de la sociedad disciplinaria, compañeros y profesores, pero es Cruz donde nos muestra el tránsito de la biopolítica a la psicopolítica en la filosofía del filósofo surcoreano. Cruz advierte que en el pensamiento de Foucault se encuentra la noción de biopolítica, entendida como la comprensión de la sociedad en los términos de un cuerpo sobre el cual se sujeta un poder control frente a su inmunización. Doy paso a mi compañero Michel. Gracias. Bueno, primero tenemos que entender, ya conociendo sobre los principales aspectos de esta visión contemporánea, es que el pensamiento contemporáneo en estas cuestiones no tiene precedentes. Es totalmente novedoso en ciertas medidas, puesto que se acomoda a las coyunturas sociales y a los contextos actuales que presentan las civilizaciones. En este caso, recordemos que está bastante influenciado en las cuestiones de poder, de capitalismo y de todas las problemáticas que acontecen para aquella época. Si vemos, como dijo nuestro compañero acerca de Michel Foucault, y su principal experiencia, síntesis y pensamiento acerca del poder, trata más que todo de una recopilación de lo que en cierta medida hicieron los primeros filósofos contemporáneos. Sin embargo, si nos ponemos a examinar con un espíritu empecinado, podemos encontrar que los principales ítems, columnas y vertientes de la filosofía contemporánea no tienen precedentes. Por otro lado, vemos una influencia sobreabundante de lo que corresponde a la Primera, Segunda Guerra Mundial y las guerras burguesas que trajeron después de luego las luchas de Karl Marx, porque si vemos, independientemente de nuestro pensamiento político, independientemente de nuestra doctrina económica, que toda la filosofía contemporánea, si nos centramos un poco en lo que habla Max Horkheimer, Albert Marcuse, Theodor Adorno, Julian Habermas, y más que ellos, sino todos los pensadores que circundan esta filosofía, tratan sobre pensamientos en donde buscan argumentar y buscar soluciones para la sociedad actual, pero que en cierta medida nos tratan el tema de desigualdad y el tema de todas las consecuencias que contrae esto. Por tanto, vemos una influencia significativa de los problemas y contextos coyunturales en la filosofía contemporánea, y como dijeron nuestros compañeros, la fenomenología puede ser un residuo de la filosofía moderna. No obstante, podemos ver que tiene una diferente visión en la contemporánea que en la moderna. Y por ello vemos una nueva cosmología y cosmovisión acerca de estos puntos tan importantes para nuestro pensamiento. Así que muchísimas gracias, docente, por el tiempo. Es un placer.